Semblanza de mis padres. Decía la Madre Teresa de Calcuta: las personas más necesarias son los padres. Y en eso me siento una privilegiada, pues conté con unos progenitores que me dieron, además de la vida y una buena educación, lo que también resaltaba la santa como lo más grande del mundo: el amor. Yo no estaría aquí, y vosotros no estaríais leyendo esto, si no hubiera sido por una decisión crucial al pie del andén de la estación de Tudela de Duero, en Valladolid, en la que mi abuela materna, Domitila, al ser pedida en matrimonio por mi abuelo, le contestó: «Pues mira, Tomás, hasta hace poco he estado dudando de si casarme contigo o con otro pretendiente que tengo». El Hormiga le llamaban, y según cuentan, era muy simpático y atractivo. Además, le había robado un beso con el correspondiente sornavirón por parte de mi abuela a la puerta de la panadería que tenían sus padres en Tudela. A lo que mi abuelo, que no se esperaba esa respuesta, sin dejarle acabar, le contestó muy airado: «O sea, que vengo de Sardón con todo mi amor a pedirte que te cases conmigo, y me dices que hasta este momento has estado dudando a quién elegir. Ahora es tarde». Vamos, a todo un oficial y caballero que, aparte de ser guapísimo, había cursado la carrera de maestro. Y dejándola plantada en el andén sin mayor dilación ni mediar despedida, se subió al tren. Mi abuela, al verla que había montado en un momento y sentir tal latigazo en el corazón al comprender que le perdía para siempre, se dio cuenta de lo mucho que quería a Tomás y de que si en cuestión de minutos no lo remediaba, no le volvería a ver más. Por lo que, a contrarreloj, como en las películas, se arremangó las faldas y a lo loco se subió al tren, buscándole desesperadamente entre los viajeros que ya estaban acomodados en sus compartimentos. Al verle, se abrazó a él y entre lágrimas le espetelló: «Tomás, eres el hombre que quiero y por supuesto que me casaré contigo». Mi abuelo, preso de la emoción y a lo John Wayne, la levantó en brazos, sellando con un beso interminable aquella accidentada declaración de amor que aplaudió todo el vagón del tren y que es el inicio de mi humilde historia y la de mi familia. Y por aquello de que no debemos olvidar de dónde venimos para saber a dónde vamos, sigo viajando a mis raíces. Os cuento algo sobre mi padre. Se llamaba Santiago y era vallisoletano de pura cepa. Era el mayor de 2 hermanos, Casimiro y él, hijos de Gregorio, nacido en Tordesillas, y de Ana María de la Encarnación, natural de Bobadilla del Campo, con ascendencia en Madrigal de las Altas Torres y de los Coroneles de Bobadilla. Fueron educados en distintos colegios, entre ellos el de los Padres Jesuitas de Valladolid. Mi abuelo paterno, Gregorio, como incansable trabajador que era, pudo sacarles adelante con mucho sacrificio por la precariedad de aquellos años de la posguerra, ejerciendo varios empleos, entre ellos el de conductor del coche de caballos que trasladaba a los artistas del Teatro Calderón al hotel. Gracias a la buena voz con que Dios dotó a mi padre, le invitaron a pisar el espléndido escenario del teatro más importante de Valladolid, siendo solista del coro infantil en las distintas zarzuelas que allí se representaban, fomentando en él un gran amor a la música y al teatro. Esa magnífica voz comenzó a oírse ya en la iglesia de San Andrés, en la ceremonia de su bautizo, pues lloró con tal intensidad y fuerza que, una vez acristianado, el sacerdote les dijo a mis abuelos: «Por favor, llévense cuanto antes a este niño, que tiene unos pulmones y una voz tan atronadora que nos va a volver locos a todos». Mi abuela paterna, Encarna, era de una extraordinaria belleza, tanto así
que pintores famosos de la época la querían retratar en sus lienzos con sus hijos en el regazo, a lo que mi abuelo, desgraciadamente fiel a las costumbres de la época, se negó. Se les murieron 2 hijos de pequeñitos, así que cuando nació mi padre, la casa se llenó de una alegría inusitada. Tanto a mi tío como a él, mi abuela les llamaba mis generales. Crecieron sanos y todo el mundo decía que eran muy guapos y de buen porte, así como altos para la época. Mi padre, al que de joven le llamaban Errol Flynn, por su tremendo parecido con el actor americano, bien se podría haber dedicado al teatro, pues tenía talento, cantaba bien y era creativo, y además se le daba de cine la interpretación. También dominaba las imitaciones, sobre todo la de Charles Chaplin. Hizo la mili en aviación y tras los estudios correspondientes se especializó en meteorología. Era el que daba los partes meteorológicos en el aeropuerto de Lavacolla, en Santiago de Compostela. Dependiendo de su criterio, se aterrizaban los aviones o no, debido a la niebla u otros fenómenos atmosféricos. Desde que aprendió a leer, y quizás también por la influencia jesuita, en la que el estudio y el aprendizaje deben ser una constante para la vida, fue un lector infatigable. Siendo niño, le regalaron todas las novelas de Dick Turpin y se las acabó en menos de una semana. Adoraba a su hermano. De niños siempre iban juntos de la mano y fueron inseparables de por vida. Como buen hijo que era, estaba atento a las necesidades de sus padres. Como profesional montador, soldando a más de 50 grados en pleno mes de julio, con soplete en mano, montando botellas de oxígeno. No recuerdo que perdiera un solo día de trabajar en los más de 40 años de su vida profesional, por enfermedad o por cualquier otra razón. Creo que excepcionalmente faltó al trabajo un día, debido a una intensa helada histórica que cayó en Valladolid y que impidió que muchos trabajadores pudieran acudir a sus lugares de trabajo. Recuerdo que toda la calle Arcarreal y lo que entonces era la explanada de los militares era un complejo espejo de hielo. A pesar de ello, mi padre quería cruzarla para ir a trabajar. Menos mal que un alma caritativa, nuestro querido vecino Teodoro, marido de Tina, de la que decía mi madre que estando ella todo estaba arreglado por su buen carácter y buena disposición, con buen criterio le hizo desistir del intento, rogándole que se volviera a casa como hacían todos, y así lo hizo. Mi padre era un hombre de carácter y hablaba recio. Recuerdo el comentario de mi madre cuando se refería a él. «Tengo un buen marido, el mejor padre del mundo para nuestra hija. Es un hombre muy trabajador, de gran corazón. Solo le pongo un defecto. Habla demasiado fuerte. Si compensara con esa voz tan cálida y bonita que utiliza cuando canta, sería perfecto». Era compasivo con las personas que sufrían. Se implicaba y ayudaba cuanto podía. En una ocasión de madrugada, llamaron a la puerta de casa. Era nuestra vecina Blanquita, pues su hija Eva, muy pequeñita aún, tenía dificultades para respirar, por lo que necesitaba oxígeno de inmediato. Mi padre, sin pensárselo ni un segundo, salió a todo correr en dirección a la Autógena Martínez, empresa donde trabajaba, y rogó al personal nocturno que le dieran una botella de oxígeno de las que él montaba para dicha emergencia. Se la facilitaron y, regresando sin aliento, la colocó en torno a la cuna de la niña que previamente había cubierto con un plástico, salvando la vida de nuestra querida Eva. Así era él. Tampoco dudó cuando en repetidas ocasiones donó una cantidad importante de sangre para su padre enfermo, tantas veces como fue necesario,
a pesar de quedar exhausto. Mi querido papá, fuiste para mí un ejemplo de valentía en la vida, de constancia y de cariño que nunca podré pagar. Me animaste en todo lo que yo emprendía y fuiste mi firme apoyo en mi época escolar. Recuerdo que tenías una letra inglesa preciosa que yo intentaba imitar. Cuando me surgía alguna duda sobre los deberes del colegio o con cualquier otro tema, mi madre me decía: «Habla con tu padre, hija, que entiende de todo». Llevaba razón, pues leíste y releíste a los clásicos, biografías históricas, ensayos, novelas del oeste, periódicos y todo lo que caía en tus manos, por lo que daba gusto hablar contigo de cualquier tema. Menos cuando te sulfurabas, si te llevaba la contraria. Pues a veces, como todos los padres e hijos, discutíamos, pero enseguida hacíamos las paces, sellándolo con un gran abrazo de esos que me dabas, que dejaban sin respiración, de los de verdad. Solías decirme: «Hija, estudia, lee todo lo que puedas, pues los conocimientos te harán libre». Siempre que iba a cantar te llamaba, porque con 4 palabras subías mi ánimo, convirtiendo mi debilidad en fortaleza para salir al escenario y transmitir lo que llevaba dentro. Eras mi héroe, ¿sabes? Yo era la niña más feliz del mundo cuando me ponía delante de ti y sin dejarte andar alzaba mis brazos para que me subieras a tus hombros. Y desde esa atalaya hacer el recorrido de vuelta a casa con mamá, desde el Café del Norte por la carretera Segovia, cantando los 3. Tenías una gran intuición para calibrar las canciones que serían éxito seguro. Cuando te presentaba mis montajes, nunca te equivocabas. Gozabas de buen oído. No en balde te educaste con los mejores: Frank Sinatra, Dean Martin, de los que no te perdías ni una película. Estoy segura que fuiste de los primeros, allá por el 34, siendo niño, en escuchar a Bing Crosby, la primera grabación que existe, cantando el legendario Noche de Paz. Ese canto navideño de esperanza que se canta en familia y que tanto nos une. La música aflora y te conmueve. Yo lo he escuchado en 1000 versiones, pero como la de tu favorito Crosby, ninguna. Recuerdo que tu voz vibrante de barítono imitaba la suya a la perfección. Qué bien lo cantábamos a dúo, papá. Será por eso que cuando llega la Navidad y vuelvo a escuchar ese villancico sin igual, siempre me acuerdo de ti. Así como sus dulces notas me transportan a ese maravilloso mundo onírico, donde reina la paz tan necesaria para la vida y que tanto reconforta. Estoy segura de que donde ya habitas sigues cantando y silbando, esto último como no he oído a nadie, tu canción favorita, Jinetes en el cielo. Y de mi madre, ¿qué puedo decir sin que mi corazón salte de emoción cada vez que me viene su recuerdo? Juanita se llamaba. Era la segunda de 4 hermanas, hijas de Tomás de Sardón de Duero con ascendencia gallega, de Lugo para ser más exactos, de donde era su abuela Calla, mi tatarabuela, a la que, según decían, acudían de todo Galicia para que les curara de todo tipo de enfermedades. Tenía un don especial para sanar personas y animales. Y Domitila, su madre, nacida en Tudela de Duero, cuya ascendencia, si nos remontamos a siglos pasados, proviene de Santo Toribio de Mogrovejo, que era el segundo apellido de mi abuela, y lo llevaba a gala. Siempre decía que descendemos del santo. Celia, la hermana mayor, era rubia de ojos azules, de inteligencia despierta y porte distinguido, como mi abuelo. Julia, la tercera, morena de pelo y ojos verde oscuro, muy atractiva, discreta,
e introspectiva. Lo que decía iba a misa. A mí me encantaba hablar con ella, era un sol de persona. Carmen, la pequeña, rubia de ojos verdes como dos ventanas abiertas al mar norteño. Era un tipazo de mujer, muy guapa, con cierto parecida a Rita Hayworth. Fue mi madrina muy querida. Las 4 hermanas, que siempre me recordaban a la película Mujercitas, estaban muy unidas, pendientes las unas de las otras. Aunque de pequeñas se tiraran los trastos a la cabeza como cualquier niña, de mayores se quisieron mucho y además se llevaban de maravilla. Mi madre vino al mundo de Villafranca del Bierzo, provincia de León, algo de lo que se sentía muy orgullosa. Su infancia transcurrió en los cuarteles de los distintos destacamentos que tuvo mi abuelo como sargento de la Guardia Civil. Villafranca del Bierzo, en León, donde al igual que sus hermanas Celia y Julia, muy pequeñas, fueron al colegio de las franciscanas de la Divina Pastora de allí. Sádava, de las 5 villas, en Zaragoza. Íscar, donde nació Carmen, y Torrelobatón, en Valladolid. Mi madre tenía una voz timbrada, muy pura, con clara tesitura de soprano lírico ligera. Subía a las estratosferas sin ningún esfuerzo y sin haberse educado la voz. Una buena voz heredada de mi abuela Domitila, que afinaba divinamente, y también tenía un color vocal limpio, de puro cristal, que atravesaba los tímpanos y penetraba en el cerebro como una cascada de agua transparente. Cantaba a dúo con su hermana Celia, de la que decían que era una segunda María Calas. La misa de ángeles en la iglesia de Torrelobatón. Y según me han contado los que las escucharon, parecían las voces de 2 ángeles venidos de las alturas. Fue una chica despierta, audaz, inteligente, reflexiva, muy sociable y cariñosa. La alegría en persona. Era atractiva y en su rostro destacaban unos ojos verde río que sin ser grandes se veían a distancia y hablaban por sí solos. De estatura alta para la época, tenía el pelo negro muy rizado y su tez era blanca. Lucía con garbo una bonita figura y siempre estaba sonriendo. Aunque ella decía: mi hermana Carmen es una belleza. Yo no soy guapa, pero soy muy resultona. De alegría contagiosa y dotada de un gran sentido del humor, salvó a su familia y familias de los oficiales de tedios y tristezas propias de la época que le tocó vivir en plena guerra. Con unas cuantas telas que cogía mi abuela de la caja de costura y por arte de birli-birloque, se montaba un escenario a todo trapo en la sala grande del cuartel de la Guardia Civil de Torrelobatón, cantando y haciendo imitaciones para que todos se rieran. Y a pesar de que los ecos de las balas de la desgraciada guerra en la distancia hacían acto de presencia oscureciendo la actuación, no se desanimaba e intentaba por todos los medios a su alcance alejar o por lo menos atenuar, aunque fuese durante un rato, el abatimiento que reinaba en el ambiente y que la gente fuese feliz. Este recuerdo me lleva a la canción de Henry Purcell, uno de los representantes del barroco, que con su Music for a While proclama que la música alejará todas las tristezas en un instante. Este canto, que lo grabéis con acompañamiento de piano, lo podéis escuchar en mi cuenta de YouTube, Raquel Ester Soprano. Qué buena amiga eras de tus amigas, aquellas de la infancia que te acompañaron hasta que se fueron de este mundo. Lucía, Crucita, Tomasa. Os seguís viendo de mayores y gozabais lo que no está escrito juntas, recordando todos los pasajes de vuestra vida en Torre, llenita de anécdotas. Mamá, hasta donde llegan mis primeros recuerdos,
Te veo junto a mi cuna, meciendo mis sueños con cantos de doña Concha Piquer. Sin separarte de mi cama, en las noches en las que tenebrosos aparecían los fantasmas que brotaban de mi mente infantil, abatida por la fiebre producida por la tosferina o el sarampión, siempre con esa sonrisa de oreja a oreja que ahuyentaba mis miedos y me llenaba de paz. Eras fiel bálsamo para mis tristezas y compañía jubilosa en mis alegrías. Aún me brota una sonrisa y hasta una carcajada al recordar cuando, con tu habitual sentido del humor, al verme pasear por el pasillo de casa con mirada lánguida, te colocabas al pie de la puerta de la cocina y mirándome circunspecta me decías: ¿a dónde irá mi pobre hija con sus tristes pensamientos? Me echaba a reír y así acabábamos las dos partidas de la risa y mis preocupaciones olvidadas. Y es que la madre es el techo del hogar y aunque pasen los años siempre se la necesita. Recuerdo cuando cantábamos las dos juntas a todas horas, sobre todo de camino hacia la casa de la tía Carmen, donde vivían los abuelos, tangos y boleros que gracias a ti aprendí. Admirabas la poesía y a menudo me declamabas con expresiva entonación esos poemas que me encantaba escuchar, como Mi vaquerillo, de José María Gabriel y Galán, y el que más me gustaba, Arabesca, de José Zorrilla, que decía: corriendo van por la vega a las puertas de Granada, hasta 40 corceles y el capitán que los manda. Bueno, sigo con la narración. Fíjate que esta última, Arabesca, la recito de vez en cuando sin habértela leído en ninguna parte, solamente de escucharte a ti. Tenías voz de locutora y sin haber ido a ninguna escuela ni conservatorio, poseías una perfecta dicción que me sirvió de ejemplo para mi futuro canto. Qué suerte tuve de tenerte como madre. Mucho de que soy te lo debo a ti, mamá. Gracias, mamá, por ser como eras y darme a manos llenas tanto amor como solo una buena madre sabe dar. Aunque ya no te pueda ver, sigues siendo el cobijo de mi alma y el abrigo de mi ser cuando cae la noche y todo se cubre de oscuridad. Uy, me ha podido la nostalgia, se me ha ido el hilo y no os he contado cómo se conocieron mis padres. Paso a hacerlo. Mi padre, que vivía en la calle Labradores de Valladolid, se asomaba por las tardes a su balcón y se entretenía viendo pasar a los transeúntes mientras saboreaba el humo de un Chester. Un día le llamó la atención una morena muy salerosa que caminaba por la acera de enfrente de casa con mucho garbo, moviendo al compás de su paso una larga melena ensortijada. Y así, un día tras otro, salía a la misma hora que ella pasaba para poder verla. Esa joven era mi madre, que por aquella época cosía y llevaba los encargos a la sastrería que estaba en la calle Teresa Gil. Un sábado salió con su amigo Héctor, que estaba recién llegado de Sao Paulo, y éste le llevó al Café del Norte para encontrarse con unas amigas con las que había quedado. Cuando llegaron a la barra del café, se tomaron un coñac, y el amigo le dijo: «Me voy a acercar a saludar a aquellas chicas y vengo en un momento». Pasó el momento, media hora, una hora, y el amigo no volvía. Mi padre, después de haberse bebido la copa de coñac, fumando unos cuantos cigarrillos y aburrimiento por un tubo, se disponía a marchar. Entonces, algo le detuvo e hizo que en lugar de salir por la puerta, se acercara a la mesa del fondo, donde estaba su amigo con aquellas chicas, a ver qué pasaba para que su amigo se hubiera olvidado de él.
Allí estaba Héctor, dueño de la situación, rodeado de chicas, charlando como un descosido y... ¡oh, sorpresa!, haciendo ojitos a la chica que cada tarde él veía desde su balcón y que le tenía tan embelesado. «¿Qué puedo hacer?», pensó. «Si mi mejor amigo parece tan interesado por la chica que me ha enamorado sin haber hablado nunca con ella». Se detuvo un momento, dudando cómo resolver la situación, pero al instante, aunque algo noqueado por la impresión, tomó la iniciativa. Eso propició que yo naciera. «¿Pero qué está pasando aquí, Héctor? Que llevo esperándote 1 hora en la barra y no apareces». «Estoy aquí de amigable charla con estas chicas tan agradables». Y acercándose, «ya lo veo ya». Cuenta mi madre que cuando vio a mi padre acercarse a la mesa con su gabardina larga, su traje príncipe de Gales y su bigotín, le pareció el hombre más guapo del mundo y que sintió ese brinco en el corazón que solo se siente una vez en la vida ante la llegada del gran amor. Le invitó a tomar asiento con todos. Ya sentado en la mesa, tomó protagonismo y entre charla y charla comenzó a contar una película que había visto. Como para eso era único, acaparó enseguida la atención de las féminas, aunque él solo tenía ojos para una, Juanita. Y entre sonrisas y miraditas cómplices a mi madre, sin darse cuenta, se encontró acompañando la casa camino de la calle Vegafría, que era donde vivía con sus padres y hermanas. Debió ser un flechazo a primera vista de los dos, porque en un año estaban repicando campanas de boda por ellos en la parroquia Nuestra Señora, la Virgen del Carmen de las Delicias.